Grabando. Muy bien. Bueno, pues entonces arranquemos nuestra conversación del día de hoy, que nos convoca para poder conversar de evolución y selección natural, que ahí hemos cruzado un par de cosas, pero Ale, yo sé que tú tienes también algunas ideas para compartirnos. Te escuchamos. Yo quería empezar hablando de que el pensamiento evolutivo es una forma de cambiar el ver. No solo explica el pasado, sino también nos ayuda a tener una mirada diferente. Y hay tres condiciones importantes para que ocurra la evolución. Y esta es la variación heredable, la reproducción y diferencial y muerte, y los ambientes cambiantes a través del tiempo, ya que no son condiciones estáticas y que hoy favorece un rasgo y mañana puede dejar de hacerlo y se van creando diferentes especies. A mí me gustó mucho, hace rato estábamos platicando de Andrés, y Andrés como explicó muy bien lo de la muerte, ¿no? Como que decíamos, porque esta es una de las tres condiciones básicas. Entonces te paso la palabra, Andrés. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, como que hay algunos puntos de los cuales conversábamos que a mí me quedaron como muy puntuales y es que evolucionan las poblaciones cuando el paso del tiempo, perdón, con el paso del tiempo y cambian las frecuencias de ciertos rasgos heredables, ¿no? Y que esto no se trata de un cambio dirigido hacia una meta, sino de un proceso histórico. Las especies se transforman porque crean variaciones y viven en entornos que cambian. Entonces, es muy interesante el ejemplo que poníamos la vez pasada, por ejemplo, de nosotros como seres humanos, ¿no? En algún momento tuvimos 44 dientes y en este momento tenemos solo 28 o 32, ¿no? Y hemos ya dejado de utilizar nuestras cordales. E incluso hay algo muy interesante y es que, pues según las teorías, nuestra especie comenzó a un gran salto en la evolución cuando éramos homínidos en el momento en que nuestros pulgares comenzaron a ser prensibles. Y a partir de ahí se generó tal vez el salto más grande de la evolución de alguna especie y fue el comenzar a utilizar herramientas. Y creo que este proceso transformó no solo a esa especie, sino nos damos cuenta que esa capacidad que además transformó no solo una parte física, sino también cognitiva, pues comenzó a transformar profundamente todas las demás especies eh, en este planeta. Eugenia, cuéntanos, ahí tú nos decías un ejemplo interesante también. Pues para mí, digo, evolución lo entiendo como, o sea, tiene que ser un cambio, una modificación a través del tiempo, ¿no? Y que perdure, ¿no? Y selección natural, algo así como sobrevive el más fuerte, ¿no? El que tiene las mejores condiciones. Entonces, hace poco bueno, la vez pasada les conté que estuve yo en Galápagos y ahí vi, pues dos ejemplos claros de evolución y también de selección natural, ¿no? Dos tortugas que tienen el cuello de uno más largo y otro más corto, y por las condiciones ambientales de alimentación y demás, en unas zonas hay más tortugas de cuello largo porque la comida está arriba, ¿no? En los árboles, y en otros está abajo, y es donde sobrevive más, o sea, es más favorable para las tortugas que tienen el cuello más chico, ¿no? Ahí no fue que se les hizo más grande o más chico el cuello por las condiciones, ¿no? Y también como por las condiciones, el otro ejemplo es el cormorán, en que como ya no tiene que volar mucho para buscar su alimento, en vez de desarrollar sus alas más grandes, ya las redujo, ¿no? Entonces es también pues otro tipo de evolución que pensaríamos que podría ser para atrás, ¿no? Y ahí a mí se me hace súper interesante lo que dices, Euge, porque puede haber algunas especies que a mí también me toca ver un poco más cerca, como esto que dices de los cormorán, y me quedo pensando cómo el hecho de las condiciones o el contexto donde están las especies dicta totalmente cómo es que se adaptan, ¿no? O sea, justamente dependiendo el entorno es lo que dicta precisamente a que puedan decir, ah, necesito esto o esto atiende para que, digamos, mi descendencia o la cantidad de habitantes, digamos, de mi especie pueda ser más alta o no, dependiendo del contexto, ¿no? Y eso mismo también me causa mucha curiosidad también pensar el nivel de
digamos, como de profundidad al que llegan esos cambios, porque al final tienen que también, justamente lo que decías, Ale, de ser heredables, ¿no? O sea, en el código genético se va modificando cosas y entonces esto al final también atiende a que tiene que ser durante mucho tiempo. O sea, decimos tiempo, pero en realidad son millones de años, ¿no? O sea, para que pueda realmente empezarse, creo yo, como el organismo a reconocer que tiene que hacer esos cambios y a partir de ahí empezarlos adoptar y después a replicar, ¿no? Como en la descendencia. Entonces, esto hablamos de espectros súper, súper, súper amplios. A mí me parece que también de las cosas que vamos compartiendo, si tuviéramos que aterrizarlas en algunos conceptos, porque hay algunas me parece que coincidimos, ¿no? Entonces, podríamos estar a lo mejor pensando que en esa parte de evolución, Ale, lo que tú mencionabas, ¿no? Eran 3 características, ¿no? La parte de que sean heredables, de que pudiera, esta parte de lo de la muerte, ¿no? Cómo favorece justamente a la población y que también no son en ambientes cambiantes, porque todo esto es dinámico, ¿no? Totalmente. Eso es como a lo mejor podríamos aterrizar algunas cosas sobre la parte de evolución, no sé si les parece como complementar algo más en esa o la de selección natural que hayan resonado. A mí la verdad me encantó esa parte que tiene que ver un poco con que hay especies que parecen que están diseñadas, ¿no? Como que veíamos el ejemplo en clase y creo que hay muchos otros más, que era el gecko o no sé qué, que parece hoja, ¿no? Que parece que está diseñada, que parece que tiene un propósito, que parece que tuvo un para qué. Entonces a mí me encantó algo como de esta clase como que me cayó mucho el 20, y que también Delfín en el semestre pasado decía que es que el para qué es un pensamiento muy, muy humano, ¿no? Que realmente las cosas en la naturaleza no necesariamente no tienen un para qué, tienen un por qué porque van hacia atrás, ¿no? Entonces, este gecko o este bicho o es de una manera porque pasó por todas estas cosas, porque vivió en este ambiente, porque, ¿no? Porque tuvo descendientes o no tuvo descendientes, pero no está, no es un para qué. Entonces creo que a mí también eso como que me da una manera de pensar, como que me abre el pensamiento, se me hizo súper interesante esa perspectiva. Sí, yo también estuve leyendo un poco de Darwin, un poquito, ¿no? No, del el libro del origen de las especies. Y también, pues digo, me llamó mucho la atención que haya sido este tema un escándalo en su época, ¿no? Y un escándalo también religioso y escándalo, pues de definir algo de una manera diferente, ¿no? Decían que antes la biología era como que más descriptiva, o sea, como describían la mariposa es así, tal, y sus características morfológicas nada más, ¿no? Entonces, a partir de Darwin y esa teoría de la evolución y demás, ya empiezan, como dice, a ver el por qué, ¿no? O sea, esa mariposa es así porque pasó tal y tal, ¿no? Y también el tema de que fue un escándalo meter la causalidad, la casualidad, ¿no? O sea, como que antes pensaban que todo tenía o sea, todo tenía un objetivo, un fin, o sea, hecho por Dios, ¿no? Entonces, ahorita no nada más, o sea, una casualidad, se juntaron y se dio esta situación, ¿no? Entonces, es igual, la verdad, se me hace muy interesante. Sí, yo para complementar, eh, esto me ha hecho reflexionar como que la evolución también expresa como el poder de autoorganización que tiene la vida, ¿no? Y que está también totalmente conectado con eh, pues con algunas variables, por ejemplo, el entorno, ¿no? El entorno está modelando constantemente estas variaciones y de esa variación es como la materia prima de la evolución, ¿no? Entonces vemos que la selección natural no crea estas variaciones, sino lo que hace es que las va filtrando. Y pues la evolución no es un salto repentino así hacia algo mejor, sino es una historia de pequeñas diferencias acumuladas en contextos específicos y como tú lo decías, Marcela, a lo largo de muchísimos años que se van presentando, digamos, estas variaciones o estas mutaciones en algunos individuos de una población. Me parecía interesante pensar por ejemplo, la jirafa. Las jirafas no siempre tuvieron, según las teorías, su cuello largo, ¿no? Sino en algún momento que hubo escasez de alimento, algunos individuos de esa especie comenzaron a tener el cuello más largo y fueron estos individuos los que sobrevivieron, los que lograron sobrevivir
a esas condiciones, ¿no?, tan complejas de ese momento, y fueron esos rasgos que fueron heredables a las nuevas generaciones a través de miles de años, y pues hoy las conocemos de esa manera. Entonces, de esa manera como que la descendencia se modifica a medida que las poblaciones se adaptan a los distintos entornos, ¿no? Entendiendo que los entornos son también constantemente variables, cambiantes, y mientras exista vida en interacción con ambientes variables, pues habrá evolución. Esto me hace pensar en que nada vivo permanece estático. Ujú. Nada. Y ahí a mí, de las cosas que también me movieron, y algunas preguntas que no necesariamente es para que aquí peloteemos la respuesta, solamente la voy a tirar aquí, pero que me surgen esas dudas. Una tiene que ver un poco también con lo que tú mencionabas, Ale, de cómo de repente hay muchas expresiones que tenemos de esta forma antropocentrista de ver las cosas, ¿no? Como me decía lo del por qué y el para qué. Y donde yo también lo veía es en este caso que les contaba respecto a Nika, que es esta gorila que está en un zoológico de Estados Unidos, que tiene vitiligo en una parte de sus dedos, ¿no? Entonces hay fotos como que se evidencia y dicen, ¡ah! Tiene dedos de humano, ¿no? Y es como de, es que en realidad, o ¿por qué no decimos que nosotros tenemos dedos de chimpancés o de gorilas? Porque venimos de ellos. O sea, como que siento que estamos muy desconectados de tener esa conciencia de que justamente venimos nosotros de otras especies y que inclusive entiendo, y seguramente que también con lo que tú estuviste leyendo de Darwin, cómo se habla de que en realidad la mayoría venimos, ¿no?, de una especie o de un como grupo particular de especies, todos descendemos de ahí. Y siento que como humanos nos hemos como, pues sí, como se ha adjudicado como esta supuesta superioridad, ¿no?, ante las otras especies, sin no necesariamente reconocer que venimos de ahí, ¿no? Entonces a mí como siento que seguimos, de hecho, le digo en estas notas, como de, sí, ¿no? La que tiene dedos de humano, no, es que nosotros generalmente venimos, ¿no? De ahí. Eso es lo que a mí me quedo pensando. Y la otra que me queda mucha duda es partiendo de lo que tú decías ahorita, Andrés, ¿no? O sea, que si esto es dinámico, constante y literal eterno, ¿qué podría pasar con los humanos? O sea, ¿cómo podríamos seguir evolucionando? O sea, ¿cuál sería a lo mejor la siguiente etapa o forma de evolución? He escuchado, he empezado a leer cosas justo de ahora con tanto uso que tenemos justamente de celulares o de cosas de tecnología que dicen a lo mejor el dedo nos va a ser más largo o más chico o más no sé qué por el tipo justamente de movimientos o actividades que ahora tenemos en esta modernidad. Entonces me quedo pensando, ¿cuál pudiera ser la siguiente fase de nuestra evolución? No sé. De acuerdo. Muy buena pregunta. No tengo ni idea. Pero la verdad tenemos un par de minutos más si te daban con la duda. No sé si alguien quiera complementar algo. Tenemos ahí chance de complementar. A mí me gustaría decir, o sea, creo que esto de la evolución también es con todo el tema del cambio climático y de lo que le estamos haciendo al planeta, no es de que nosotros como especie, o sea, no se va a acabar la naturaleza, ¿no? El planeta se va a acabar. Es de, no, el planeta cero se va a acabar. Lo que se va a acabar es tal vez la especie humana, ¿no? La calidad de vida de los humanos, pero la vida va a seguir como ha seguido todo este tiempo, ¿no? O sea, tal vez, obviamente, no como la conocemos, no sabemos la atmósfera, pero la vida va a seguir porque la vida encuentra una manera. Y a mí eso también como que se me hace algo súper poderoso, ¿no? Así como cuando uno ve creciendo plantas en medio de un edificio, ¿no? De algo de concreto, y ahí ves una plantita que va saliendo, como que la vida encuentra la manera. Entonces, la vida va a seguir, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que cuidar porque queremos cuidar nuestra especie. Sí, y también allá de reflexión, allá en Galápagos, la verdad está impresionante ese tema de la naturaleza y demás. ¿Cómo ves especies que son competencia? Ahí, como hay las condiciones, como hay alimento, no compiten, entonces están al lado, ¿no? O sea, diferentes especies que en otro lado dirías jamás van a estar juntas, allá están juntas, ¿no? Y también como hay la especialización, ¿no? En cada isla, los pájaros son diferentes a los de la otra isla y así como que una identidad, ¿no? Que ahorita, pues hasta podríamos pensar nosotros con la globalización ya estamos muy iguales todos, ¿no? A mí me hace pensar, a mí me hicieron pensar ustedes dos, Marcela y Ale, con y eso que acabas de decir, Eugenia, con este punto que colocaron, ¿no? Como, pues primero, tener siempre presente que
venimos de ancestros comunes, ¿no? Hay un ancestro común que genera todos los seres vivos y pues no nos podemos tampoco, es decir, necesitamos desprendernos de esa visión antropocentrista y pensar que hacemos parte de un organismo vivo mayor. Todo está interconectado con todo. Y lo que tú decías, Ale, muy seguramente para que ese organismo vivo mayor pueda tener continuidad, muy seguramente va a tener que hacer algunas adecuaciones dentro de algunas especies y de las primeras que muy seguramente tenemos que estar pues saliendo de esa cadena evolutiva para permitir que las otras existan, pues seremos nosotros. Pues ya no sé si nos tocará verlo o no, pero bueno, será interesante después entender cómo puede pasar esto. Por ahora, creo que lo logramos, estamos en tiempo, así Muy bien. que podemos ir cerrando, voy a ir parando aquí la grabación, pero bueno, un gusto haber compartido esto. Déjenme parar la grabación y ya. Tin, tin, tin. Buenísimo.